Contento de tenerlos a todos ustedes acá, así que ahora preparemos nuestros corazones. Muchas veces escucho que dicen, ahora viene el plato fuerte, ¿verdad que sí? Pero a mí me encantan mucho los postres. Así que en esta mañana vamos a tener nuestro postre y va a estar dirigido por nuestro hermano Joel. Así que Joel, el tiempo es tuyo. Bueno, como Yolanda dijo que a ella le gustan los postres, a mí también me gustan los postres, por eso nos vamos a deleitar con este manjar que Dios nos ha traído a través de su palabra. Amén. ¿Cuántos están gozosos de estar en la casa de Dios hoy? ¿Había otro lugar en el cual ustedes tenían que ir hoy? ¿O existe un lugar más importante que estar en la presencia de Dios en su día santo? ¿Verdad que no? No hay. No busquen que no hay. Bien, antes de comenzar con la presentación de esta mañana, vamos a orar, así como estamos, inclinemos nuestros rostros para orar. Señor, gracias Padre, te damos por todo, Señor. Sé tú el que dirige todo lo que se vaya a hacer aquí, Señor, en esta mañana. Que tu Espíritu Santo nos pueda convencer de pecado y que podamos entender tu palabra y ponerla en práctica, Padre, que eso es lo que se quiere. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, ¿cuántos vinieron a escucharme a mí hablar en esta mañana? ¿Verdad que nadie vino a escucharme a mí? Vinimos a escuchar que la palabra de Dios. Por ende, agarre todo el mundo su espada y vamos a la batalla. Claro que sí, claro que sí. Si me podría poner la diapositiva, Vivi. El PowerPoint de una vez, por favor. Bien, abramos nuestras Biblias, mis queridos hermanos. Amós capítulo 3, versículo 7. Amós capítulo 3, versículo 7 es una de mis lecturas favoritas del Antiguo Testamento, que nos dice de la siguiente manera. No sé si podrían bajar la luz, Vivi, algo que no se ve mucho las letras aquí en la pantalla. Ahí se ve mejor. Perfecto. Amós capítulo 3, versículo 7 nos dice de la siguiente manera. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Dios desde el principio del mundo ha querido comunicarse con su pueblo a través de instrumentos escogidos que Él ha tomado con un propósito y con un trabajo especial, y esos son los profetas. Vemos al profeta Noé. Dios lo levantó y la misma Biblia lo declara como pregonero de justicia. Dios lo levantó en un tiempo tremendo que el mundo se estaba cayendo a pedazos, y de hecho se cayó a pedazos, solamente se salvó él y su familia. Luego de 400 años, Jehová levantó al profeta Moisés para sacar al pueblo de una terrible esclavitud que tenían en Egipto. Luego de eso levantó al profeta Elías, profeta Daniel, profeta Isaías, profeta Jeremías. En el Nuevo Testamento tenemos al profeta Juan. Tenemos al mismo Jesús. Luego de la Biblia tenemos a los reformadores, Martín Lutero, y así sucesivamente, con un mensaje tremendo que Dios los preparó para que el pueblo pueda despertar del letargo que tenía. La palabra de Dios, o la Biblia completa, en lo que concierne al Antiguo Testamento, cierra de la siguiente manera. Estos son los últimos versículos del Antiguo Testamento. He aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Antes de que venga el día terrible de Jehová, Dios iba a levantar a un Elías. Todos conocemos la historia de Elías, en Primera de Reyes capítulo 18, con Acab y Jezabel. La misma palabra de Dios, o el mismo Jesús, declara que hubo un segundo Elías que tuvo su cumplimiento en el Nuevo Testamento. El mismo Jesús lo declara en Mateo capítulo 11, del 10 al 15. Él dice que Él es
Juan es aquel Elías que había de venir. Porque el mismo propósito por el cual Dios levantó a Elías de antaño fue con el mismo propósito que levantó a Juan el Bautista. Él mismo declara que él era Elías que había de venir. Pero esta profecía se cumplió parcialmente con Juan el Bautista, ya que el mismo Malaquías nos dice que Dios iba a levantar a Elías antes de que venga el día terrible y espantoso de Jehová. En el tiempo de Juan el Bautista no se pudo cumplir la profecía completa, por ende Dios y la Biblia completa declara que un Elías se tenía que levantar para el tiempo del fin. Es mi, ¿se podría decir anhelo? No. Es un placer para mí, sí, presentar lo que es 9 similitudes de los 3 Elías que vamos a tener en esta mañana a la iglesia de Newark. Vamos a ver cuál es ese tercer Elías y en qué se parecen estos 3 personajes, a pesar de que el tiempo ha sido diferente. El tiempo de Elías de antaño del Antiguo Testamento, el tiempo de Juan el Bautista y el tiempo del Elías final son diferentes, pero tienen un mismo propósito. Tremendo que la palabra de Dios, a pesar de que pasen los tiempos, nunca cambia. Eso es lo bueno de la palabra de Dios. Amén. Abramos nuestras Biblias, mis queridos hermanos. Busquemos. Vamos a ver la primera similitud de Elías. Y es que Elías se levanta, o Dios lo levanta, en tiempo de terrible apostasía. Esa es la primera similitud de los 3 Elías completo. Fran estuvo teniendo hace 2 semanas un tema sobre la apostasía alfa y omega. Este tema va acorde con este también en su totalidad. Vemos que Dios levantó a Elías en 1 Reyes capítulo 16, versículo 29 al 34, porque el pueblo estaba en una terrible apostasía. El pueblo estaba sirviendo a Baal antes que a Dios. El pueblo no sabía para dónde iba. Por ende, Dios tuvo que levantar a Elías obligatoriamente para que el pueblo pueda reconocer cuál es el camino, la verdad y la vida. Ese era el propósito por el cual Dios levantó a Elías. Mateo capítulo 3 también vemos cómo Dios levantó al profeta Juan, ya que el pueblo de Dios estaba terriblemente disperso, se podría decir. No sabían qué es lo que iban a querer. Estaban sirviendo a un Dios legalista, porque se querían salvar por las obras, no por amor a Cristo Jesús. Ellos querían salvarse por lo que ellos estaban haciendo. Por eso Juan les dice en Mateo capítulo 3, generación de víboras, ¿hasta cuándo van a estar huyendo de la ira venidera? Daniel capítulo 7, versículo 25, nos dice que iba a haber alguien que iba a hacer que el pueblo de Dios apostate. Iba a cambiar los tiempos y la ley. Eso es para el antiguo, o para el nuevo, Elías. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1 fue la lectura que Fran tuvo hace como 2 semanas, Fran, o 3, de la apostasía alfa y omega, que nos dice que para los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando doctrinas y un espíritu de demonio. Para los postreros tiempos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 nos dice que no vendrá Cristo Jesús sin que antes se manifieste la apostasía. Y todo eso es para el Elías final, mis queridos hermanos. Ahora bien, vamos a desglosar un poco qué significa esto de apostasía. ¿Apostasía qué es? ¿Qué es apostasía? Viene del término griego apostasía, que es lo mismo prácticamente, que significa salida, defección, revuelta o rebelión. Ha sido descrita como una salida plena, consciente o una rebelión contra el mensaje del cristianismo o el rechazo a Cristo por parte de alguien que ha sido cristiano. La apostasía es tú apartarte voluntariamente y públicamente de los caminos del Señor, ya sea por conveniencia propia, por cualquier otra cosa. Es por convicción que las personas apostatan de la fe. Y es individual también la apostasía muchas veces.
Por ende, Dios tuvo que levantar a Elías para que el pueblo salga de esa apostasía. Tuvo que levantar a Juan también el Bautista. También tuvo que levantar a un Elías final con un mensaje terrible de reavivamiento y reforma. Ya que para los años 1840 el espiritismo comenzó a reinar aquí en los Estados Unidos con las hermanas Fox. Ya las personas estaban creyendo más en el espiritismo que en la palabra de Dios. Se hacían shows en todos los sitios, en los teatros, de magia, de cómo se levantaba esto, de cómo levantaban a muertos y todo eso. Y las personas se estaban llevando por los milagros, no por un así dice Jehová. Muchas personas cristianas apostataron de la fe porque se llevaron de los milagros solamente y no de lo que dice la palabra de Dios. También vimos, como Fran lo presentó también semanas atrás, la apostasía alfa que tuvo Kellogg's con el panteísmo y así sucesivamente, que engañó a muchísimas personas dentro de la misma iglesia, que llegaron a apostatar de la fe y de lo que creían también. Por ende, Dios tuvo que levantar a un Elías. En este caso no es una persona, sino es una institución, con el mismo mensaje de reavivamiento y de reforma de Elías. Leemos la palabra de Dios. Daniel capítulo 3, versículo 33. Ese se encuentra en el comentario del Espíritu de Profecía, que nos dice de la siguiente manera: estamos viviendo en los últimos días de la historia de esta tierra y no debe sorprendernos ninguna forma de apostasía o de negación de la verdad. Mis hermanos, mientras más nos acercamos al fin de los tiempos, ninguna forma de apostasía debería de sorprendernos. La incredulidad ha llegado a ser hoy en día un artificio refinado en el cual se ocupan los hombres para destrucción de sus almas. La incredulidad. No, que la Biblia dice esto, pero yo no creo esto. Sí, yo creo parcialmente, pero eso no va a suceder literalmente. Eso es lo que impera y lo que reina hoy en día en toda la humanidad. Hay un peligro constante de que hayan simulaciones en los que predican desde el púlpito, cuyas vidas contradicen sus palabras, pero la voz de advertencia y admonición se oirá mientras dure el tiempo, y los que son culpables de transgresiones que nunca debieran haber emprendido, cuando sean reprobados o aconsejados por los agentes de Dios que Dios ha dispuesto, resistirán el mensaje y se negarán a ser corregidos. Mientras más pase el tiempo, mientras más tú corrijas a una persona con un escrito está, menos te va a escuchar. Y no es para alarmar a nadie, pero es que si ya eso está profetizado. Lo mismo que sucedió con Elías, el mismo rechazo de la verdad, el mismo rechazo que sucedió con Juan el Bautista, es el mismo rechazo que sucederá con el Elías final. Es lo mismo, mis queridos hermanos. Vamos a ver la segunda similitud. Segunda similitud que tenemos en cuanto a Elías. Tomen nota de todos estos pasajes porque esto es sumamente importante, mis queridos hermanos. Segunda similitud es que tienen tanto el Elías de antaño como el Elías del Nuevo Testamento y como el Elías final un mensaje de juicio, obediencia y de arrepentimiento. Primera de Reyes capítulo 17 versículo 1 vemos el mensaje de Elías. Capítulo 18 versículo 21 al 30 y 37 también vemos el mensaje de Elías, que si Jehová es Dios, servidle a él, y si Baal es Dios, sirvan a Baal, pero no estén en el medio. Es un mensaje de arrepentimiento, de obediencia y de juicio. Lo mismo vemos con Juan el Bautista en Mateo capítulo 3 versículo del 1 al 12. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo mensaje de Elías de antaño. ¿Sabían que para el Elías final Dios también tiene un mensaje para con ese Elías? Apocalipsis capítulo 14, versículo del 6 al 12, encontramos el último mensaje de amonestación que puede preparar al mundo para lo que viene. Es el mismo mensaje que predicó Elías en el Antiguo Testamento y es el mismo mensaje de arrepentimiento y de reforma que predicó Juan el Bautista. El mismo. Compárenlo
comparen todas las citas y déjenme saber, a ver si estamos en lo correcto o no. La Biblia se repite constantemente para que nosotros podamos entender en su plenitud de qué se está tratando y podamos tener un cambio en nuestras vidas. Mis queridos hermanos, este mismo mensaje encontramos en la palabra de Dios, que es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es una cita que tomé hace unos cuantos meses atrás. Se encuentra en Joya de los Testimonios, tomo 3, página 288. En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada, que es proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. Y ninguna obra puede ser comparada como esta, ni nada debe desviar nuestra atención de ella. El mismo mensaje de Elías. El mismo. Tercera similitud, mis queridos hermanos. Elías es culpado por los desastres. Asimismo como lo oyen. Elías es culpado por los desastres que suceden. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo del 17 al 18 nos dice, le dijo acá a Elías, ¿eres tú el que turbas al pueblo? Culpando a Elías de algo que él no había hecho. Lucas capítulo 3, versículo 19 al 20. Herodías quería matar a Juan por lo que estaba sucediendo con el pueblo y por el declive que estaba teniendo el gobierno en ese entonces, ya que Herodes había establecido una relación ilícita con Herodías, hermana de su hermano Felipe. Y Herodías quería matar a Herodes porque ella pensaba o creía que lo que estaba sucediendo en el reino era por culpa de que Juan se estaba metiendo en lo que no le incumbía. ¿Sucederá eso mismo con el Elías de antaño, con el Elías final también? ¿Será culpado el Elías? Vamos a leer esta tremenda cita que encontramos en el Espíritu de Profecía. Sí, eso está bien. Ok. Al par que se hace pasar ante los hijos de Dios, al par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas las enfermedades, Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruina y desolación. Ahora mismo está operando Satanás. Ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas. En las desgracias, en las calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los terremotos, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones. Tuvimos una inundación hace poco aquí. Escuché muchísimas personas que dijeron, pero si Dios está en el cielo, ¿por qué permite que esa inundación suceda? En los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos, en todo lo que tú ves aquí hoy en día que el mundo se está acabando, el diablo está tomando parte de eso. ¿Pero por qué Dios se lo permite? Con un propósito especial. Y luego el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan esos males. Lo mismo que sucedió con Elías, que lo culparon porque él estaba sirviendo a Dios, lo mismo que sucedió con Juan el Bautista, es lo mismo que sucederá con el Elías final. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, que este pecado ha traído calamidades que no
concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria. Y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. Les voy a pedir que busquen Cambio Climático o que lean la encíclica Laudato Si o Fratelli Tutti que publicó el Papa en el 2015 para que ustedes vean cómo esto se cumple en su totalidad. El 4 de este mes tuvo el Papa también una reunión allá en el Vaticano con más de 40 congresistas a nivel mundial, lo cual en todos esos personajes ocupan 1/3 de la población mundial, los cuales están optando por una manera obligatoria de guardar el domingo como día de descanso para la naturaleza. Y que se utilizará la fuerza, si es debido, para aquellos que no acaten las leyes políticas y religiosas de la iglesia. Pueden entrar a Google directamente, pueden buscar la última reunión que estuvo en el Vaticano, titulada la COP26. Terrible cómo la palabra de Dios se cumple, mis queridos hermanos, al pie de la letra. Por eso Dios nos da su palabra, para que sepamos el futuro de antemano y nos podamos preparar. El mismo Pedro nos dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual debemos de estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Amén. Cuarta similitud, COP26, se titula la reunión. Eso fue el 4 de este mismo mes que se llevó a cabo. Y es un plan tremendo, porque mira, se fueron las redes sociales para que las personas se queden pensando en las redes sociales, de que se fueron, que un apagón, que allí, que los contenedores no funcionan, que no hay contenedores prácticamente, que una serie que se llama El Juego de Calamar en Netflix, y todo eso lo pusieron para maquillarse, podría decir, esta reunión que se hizo. Nadie supo de esta reunión, porque ellos mismos causaron todo lo debido y por haber para desviar a las personas de ese foco que ellos estaban tratando de hacer. Todo sucedió en una semana, se cayó el internet, hubo inundación, hubo también un apagón tremendo en China, que salió la serie del Juego de Calamar, que hoy en día es la serie que tiene más propaganda del mundo, el cual CNN se ha encargado de ser el mayor proveedor del marketing para esa serie. Y todo en una semana, en la misma semana que se hizo esta reunión con este mismo fin. Pero el mundo prácticamente ciego, ¿me entiende? Y así sucesivamente. Cuarta similitud de los 3 Elías es que los 3 Elías, cuando se levantan también 3 enemigos junto con ellos. Se levantó Elías de antaño, 3 enemigos con él. Se levantó Juan el Bautista como el segundo Elías, se levantaron 3 enemigos también con él. Se levantarán 3 enemigos para el Elías final también. La palabra de Dios no dice algo por decirlo simplemente, mis queridos hermanos. Es que se cumple literalmente. Primera de Reyes, capítulo 18, del versículo al 17 y 20, versículo 21 y 25, encontramos los 3 enemigos de Elías. Cada vez que se levantan los Elías, se levanta el poder político, la falsa religión y los falsos profetas de Elías. En el Elías de antaño vemos a Acab como poder político. Vemos a Jezabel como poder religioso o falsa religión de Baal. Y tenemos a los falsos profetas de Baal y de Acera también. 3 enemigos para el Elías, el tisbita del Antiguo Testamento. Para el Elías del Nuevo Testamento, que es Juan, tenemos a Herodes como poder político, tenemos a Herodías también como falsa religión, y tenemos a Salomé como la falsa profetisa, o como falso profeta también, que se podría decir, en cuanto a Juan el Bautista. Para el Elías final, mis queridos hermanos, tenemos a la bestia, tenemos a la gran ramera que se encuentra en Apocalipsis capítulo 17 y tenemos a la imagen de la bestia o el protestantismo apóstata, que es el falso profeta.
lo mismo, el mismo panorama. El mismo panorama, mis queridos hermanos, 3 veces repetido en la Biblia completa, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y hoy en día también, para que no haya excusas. Es lo mismo. Quinta similitud. Vamos rápido. La verdadera adoración es atacada. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20 al 21. Vemos cómo estaba la adoración tirada por tierra en cuanto a Dios. En Lucas, capítulo 3, versículo del 4 al 5. Reinaba en el tiempo de Juan el Bautista la religión o la adoración al yo. Yo hago esto para salvarme, yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago lo otro. Y nadie puede hacer nada por mí porque yo me puedo salvar por mis propias obras. Es el mismo pensamiento que impera hoy en día también. Daniel capítulo 7, versículo 25 nos dice que iban a cambiar el cuerno pequeño, los tiempos y la ley. Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 al 18, también nos habla de esa religión como algo obligatorio, so pena de muerte al que no la obedezca. Mensajes Selectos, 1902, nos dice que el hombre de pecado que pensaba cambiar los tiempos y la ley y que siempre ha obligado al pueblo de Dios, originará leyes para obligar la observancia del primer día de la semana. Pero el pueblo de Dios debe mantenerse firme del lado del Altísimo y el Señor actuará en favor de los suyos para mostrar claramente que Él es el Señor o el Dios de los dioses. Amén. Por más apostasía, por más adoración falsa que veamos, mis queridos hermanos, debemos de permanecer firmes de parte de Dios. Porque Él actuará en favor de los suyos claramente. Y luego el mundo entero verá que Él es el Dios de dioses, que solamente hay un solo Dios y no hay más. Así como nos dice Isaías capítulo 45, versículo 17. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Jehová tu Dios y no hay más. No hay más. Siempre ha habido un solo y lo habrá por la eternidad, mis queridos hermanos. Sexta similitud de Elías es que Elías es perseguido. Elías es perseguido. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo del 1 al 4, vemos la historia de Jezabel, cuando Elías le cortó la cabeza a los 400 profetas de Baal y de Acera, que dijo a Jezabel que juro yo hoy y que me añadan los dioses si tu cabeza no está como la de uno de ellos mañana por la mañana. Tuvo que correr Elías, tuvo que salvar su vida. Lucas capítulo 6, versículo 14 al 26, vemos que Herodías quería matar también a Juan el Bautista. Mateo capítulo 10, versículo 36 nos dice que los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Esto es para el Elías final. Primera de Pedro capítulo 4 nos dice que no nos debe de extrañar si padecemos persecución, porque así como Cristo fue perseguido, también los suyos lo serán. Segunda de Timoteo capítulo 3 del 12 al 13 nos dice que todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Así como Elías vivió piadosamente, así como Juan también vivió piadosamente, que nos dice la palabra de Dios. El mismo Jesús declara que no se ha levantado uno mayor que Juan el Bautista que haya nacido de mujer. Y fue perseguido también por lo mismo. De la misma manera el Elías final tendrá el mismo fin. Pero no es para alarmar a nadie, mis queridos hermanos. La Review and Herald del 26 del mes 12, 1899, resume todo lo que hemos venido diciendo hasta ahora, mis queridos hermanos. Bajo el título, preparaos para injusticias. Así como Cristo fue odiado sin causa, también será odiado su pueblo por ser obediente a los mandamientos de Dios. Si aquel que fue puro, santo e inmaculado, que hizo bienes y solo bienes en nuestro mundo,
fue tratado como un vil criminal y condenado a la muerte. Sus discípulos no deben sino esperar un trato similar. No importa cuán impecable sea su vida e intachable su carácter. Por más intachable que sea tu carácter, querido hermano, querido amigo que me escuchas, Cristo dio ejemplo de una vida perfecta, de cómo se vive una vida perfecta. Y miren lo que sucedió con Jesús, con un propósito especial. De la misma manera, si tú sigues o si tú eres perseguido por la causa de Dios, es mejor que seas perseguido como por hacer el bien y no como malhechor, como nos dice 1 de Pedro capítulo 4 completo. No solamente eso. Séptima similitud. Elías es conocido por su estilo de vida. Elías es conocido por su estilo de vida. Primera de Reyes capítulo 17, versículo del 6 al 19, vemos la dieta especial que tenía Elías. Al principio Dios le dio carne, luego Dios le cambió la dieta en el capítulo siguiente, capítulo 19, versículo 4 al 6, el cual le dio maná del cielo con agua, y con eso duró 40 días corriendo. Juan el Bautista también era conocido por su estilo de vida, cómo vestía, cómo hablaba, cómo caminaba, cómo comía también, ya que comía miel silvestre y langostas o algarrobas, que es la mejor traducción. Ustedes cuando vienen a ver conocen la algarroba, ¿no la conocen? Les voy a enseñar una foto de la algarroba ahora mismo. Les voy a enseñar una foto de la algarroba. Es tanto así el estilo de vida tan por la línea que tenía Juan el Bautista, que cuando Herodes lo mató, que lo decapitó, pensó que Jesús era ese mismo Juan que había resucitado. Muchos decían que era Elías, otros decían que era Juan el Bautista, y otros decían que era un profeta de antaño que se había levantado cuando Jesús estaba caminando. El mismo estilo de vida de Juan el Bautista, de Elías, era el mismo estilo de Jesús. Y es el mismo estilo de vida que Él quiere que nosotros tengamos. Juan se separó de sus amistades y de sus lujos mundanales. La sencillez de su indumentaria, un vestido fabricado de pelos de camello, fue una aguda reprensión para la extravagancia ostentosa de los sacerdotes judíos, así como para las demás personas, para la demás gente. Su alimentación completamente vegetariana, de algarrobas y miel silvestre, constituía una reprensión contra la complacencia de los apetitos y la glotonería prevaleciente por doquiera. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, páginas 64 y 61. Esta es la algarroba, mis queridos hermanos. No sé si lo pueden apreciar bien aquí, que parece como tamarindo. Parece como tamarindo, pero es más grande. Esto es algarroba, lo que se llama langosta también en esta traducción. Vemos que el Elías de antaño tenía un estilo de vida completamente a lo que dice la palabra de Dios. Juan el Bautista también, una comida especial igual que Elías. Y el pueblo de Dios tiene que tener también una comida especial para el tiempo del fin y un estilo de vida bíblico y no mundano, para que se pueda reconocer que realmente somos hijos de Dios. Octava similitud, nos queda solamente una sola, es la novena, y es que Dios lo protegió y lo alimentó de una forma milagrosa. Así como lo oyen. Primera de Reyes capítulo 17 del 3 al 4 vemos que los cuervos fueron y le llevaron comida a Elías de una manera misteriosa, sin Elías trabajar de 8 a 10 en un warehouse. Sin Elías matarse, sin Elías sacrificar lo que tenía por un plato de comida, sino que él obedeció y Dios le proveyó de alimento. En el capítulo 19, versículo del 4 al 8, Dios no mandó cuervo, Dios mandó al mismo ángel que lo alimentara.
Juan el Bautista no murió de hambre tampoco. Murió por otras causas, pero no de hambre. ¿Podría alguien leer rápidamente Isaías capítulo 33, versículo del 15 al 16? ¿Se puede poner de pie, por favor, y leerlo? Rápidamente, rápidamente. Ya estamos terminando, gracias a Dios. Isaías capítulo 33, versículo del 15 al 16. Rapidito. ¿Sí? ¿Sí? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Se le dará su pan y su agua, se les dará segura. ¿A quiénes? Aquellos que hagan, en pocas palabras, la voluntad de Dios, mis queridos hermanos. Y si ustedes creen que eso puede o no puede suceder, vamos a ver qué nos dice la pluma inspirada concerniente a esto. Será entonces tiempo en que habremos de confiar por completo en Dios y Él nos sostendrá. Vi que nuestro pan y nuestras aguas nos serán guardados en aquel tiempo y no sufriremos escasez ni hambre. Porque Dios puede preparar una mesa para nosotros en el desierto. Amén. Si fuese necesario, mandaría cuervos para que nos alimentasen, como alimentó a Elías, o habría bajar maná del cielo, como lo hizo en favor de los israelitas. Tremendo, mis queridos hermanos, cómo Dios cumple su promesa al pie de la letra. Todas estas historias es para que tengamos una noción de que lo que Cristo hizo, lo que Dios hizo en antaño, lo puede hacer 10 veces más ahora por su pueblo. No solamente eso. El tiempo de angustia está ante nosotros y entonces una severa necesidad requerirá que el pueblo de Dios se niegue a sí mismo y coma meramente lo suficiente para sostener la vida. Pero Dios nos preparará para este tiempo. Amén. En esa hora terrible nuestra necesidad será la oportunidad de Dios. Oigan bien, nuestra necesidad será la oportunidad de Dios para impartir su poder fortificante y sostener a su pueblo. Pan y agua es todo lo que se le promete al remanente en el tiempo de angustia. Pero la palabra en azul dice, pero Dios nos preparará para ese tiempo. Pan y agua es lo que se nos dará para el tiempo del fin, pero Dios nos preparará para ese tiempo. Ah, no, pero ¿cómo yo voy a soportar? Yo que estoy acostumbrado a comer 7 veces al día, ¿cómo voy a sostener con pan y agua nada más? Mis hermanos, Dios alimentó a Elías. Elías duró 40 días corriendo con un bocado de pan o de maná y con agua. ¿Cuánto más a su pueblo? ¿Cuánto más a sus hijos? ¿Cuánto más a aquellos que están dispuestos a dar su propia vida por Cristo Jesús? Última similitud y no menos importante es que Elías es llevado al cielo sin ver la muerte o es muerto por el testimonio de Jesús. Tanto como Juan el Bautista y Elías de antaño son los que componen al Elías final, mis queridos hermanos. Segunda de Reyes capítulo 2, versículos 7 al 12. Vemos cuando Dios se llevó a Elías en el carro de fuego. Mateo capítulo 14, versículo del 1 al 12. Vemos cómo Acab mató a Juan el Bautista, que fue muerto por el testimonio de Cristo Jesús. Filipenses capítulo 1, versículo 20 al 26 nos dice que el morir en Cristo es ganancia, mis queridos hermanos. Si vivimos o si vamos al cielo llevados vivos o si morimos por Cristo Jesús, es ganancia. Tiene que ser ganancia para nuestras vidas. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51 nos dice que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, mis queridos hermanos. Porque los muertos en Cristo resucitarán primero.
Primera Tesalonicenses capítulo 4, del 16 al 18, también nos recalca prácticamente lo mismo que encontramos en Corintios capítulo 15, versículo 51, mis queridos hermanos. Que estas similitudes te hayan hecho pensar, te hayan hecho reflexionar, te hayan motivado a estudiar más la palabra de Dios. Esas historias que tenemos por ahí guardadas, que pensamos que no tendrán ningún propósito para nuestra vida, es grave error, mis queridos hermanos. La más mínima historia que ustedes pueden encontrar en la Biblia tiene un tremendo peso y puede ser de tremenda enseñanza para nosotros, y más en estos días finales en los que estamos viviendo. Santiago capítulo 1, versículo 12 es la última cita que quiero leer. Que esta cita, Santiago capítulo 1, versículo 12, que esta cita engloba todo lo que estamos hablando de Elías, de antaño, Elías del Nuevo Testamento y del Elías final. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esta tremenda promesa es para ti y para mí, querido hermano. Estar firmes es todo lo que Cristo quiere de nosotros, para que podamos entrar a la Canaán celestial y para que podamos portar esa corona de estrellas que Cristo quiere que portemos. Amén. Hermano querido, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer tu rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y tenga de ti paz. Que el Señor te bendiga. ¿Sí? Le agradecemos a Joel por el hermoso mensaje en esta mañana. El Señor ha hablado en nuestros corazones. Y ahora, para concluir, les invito a estar de pie y vamos a entonar las notas nuevamente del himno 578, el pueblo que conoce a su Dios. ¿Conocemos a nuestro Dios, hermanos? Amén. (578) Se esforzará y hará.
Señor, gracias porque nos das tu palabra para que nos riamos por ella. Gracias porque nos das esta tremenda historia que a la vez es profecía de Elías de antaño. Nos pones también a Juan el Bautista, los cuales vivieron acorde a tu palabra, para que nosotros podamos tomar ejemplo de ellos, así como ellos vivieron acorde a tu palabra, nosotros también podamos vivir acorde a ella, Padre. Señor, ayúdanos a testificar de ti, ayúdanos a negarnos a nosotros mismos antes que negarte a ti. Ayúdanos, Señor, a testificar y a predicar a cada una de las personas el último mensaje de amonestación a un mundo que perece, porque esa es nuestra tarea como tercer Elías que somos, Padre. Danos la fortaleza y prepáranos para este tiempo de angustia que se avecina. Danos la fortaleza. Ayúdanos a amarte más, ayúdanos a amar a nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, a andar acorde a tus principios, Padre, cada día. Gracias, Señor, te damos por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.